Hola a todos, mi nombre es Irene Checoni, yo formo parte del grupo de producción animal del INTA de General Villegas. Hoy quiero compartir con ustedes algunos conceptos relacionados a lo que llamamos raciones completas ensiladas. Un poco a modo de anécdota les cuento que en el año 2008, acá en la experimental, tuvimos una serie de eventos de sequías y de heladas muy fuertes que hicieron que un cultivo de centeno que teníamos sembrado para poder ser evaluado como silaje no pudiera formar grano. Ante esa situación nos planteamos la posibilidad de agregarle grano de maíz al cultivo en un intento por mejorar las condiciones para que ese silaje, para que ese forraje, digamos, tuviera un buen proceso de fermentación. Entonces, a partir de ahí enganchamos un poco esa idea con la posibilidad de incorporar otro tipo de ingredientes secos, ya sea concentrados proteicos o concentrados energéticos, a otro tipo de forrajes, ya no con el objetivo de cubrir un déficit de grano, sino de poder complementar la calidad nutricional del forraje base, con un uso potencial en autoconsumo para la alimentación de los animales. Como todos sabemos, los forrajes para autoconsumo consisten en ofrecerle a los animales un forraje que está ensilado para que lo consuman directamente, en este caso de un silo bolsa, ya sea a través del uso de una reja o de un eléctrico. Estos forrajes, digamos, o este sistema de alimentación tiene la gran ventaja de que es un sistema muy simple. Pero también sabemos que dependiendo del forraje que estamos ensilando y de la categoría a la cual va destinado, la composición o la calidad nutricional de ese forraje puede ser algo deficiente, fundamentalmente en energía y en proteína. Entonces, una forma, algunas de las alternativas que tenemos para poder balancear esa calidad nutricional del forraje base es ofrecerle a los animales concentrados energéticos o proteicos en bateas, por ejemplo, entonces suministrar una cantidad determinada de estos suplementos en bateas o en silos de chapa, también para autoconsumo. Otra posibilidad de poder complementar estos silajes de forraje en autoconsumo es permitirle a los animales que accedan, por ejemplo, a un verdeo o a una pastura de buena calidad durante determinada cantidad de tiempo para justamente poder complementar la calidad nutricional de ese forraje base. Cualquiera de estas alternativas impone una complejidad a un sistema cuya principal ventaja es la simplicidad. Fue por eso que en el año 2008 nos planteamos esta posibilidad de incorporar ingredientes secos durante el proceso de confección de un silaje de manera tal de poder combinar una estrategia que es simple, que es el autoconsumo, junto con una mejora en la calidad nutricional de ese forraje base. Las primeras dos preguntas que nos hicimos en ese momento era qué tipo de ingredientes podíamos mezclar y si esas mezclas se iban a conservar bien adentro de la masa ensilada. Entonces, en ese momento arrancamos una serie de ensayos que se hicieron en microsilos, donde mezclábamos, probamos distintas mezclas, utilizamos forraje de centeno, de cebada, forraje de maíz, de sorgo forrajero, granífero y silero, también utilizamos trigo y triticale. Y a ese forraje le incorporamos distintas cantidades de concentrados nitrogenados o proteicos o energéticos. Por ejemplo, incorporamos de 0,5 a 1% de urea, de 10 a 20% de pellet de girasol y de 10 a 35% de grano de maíz. De esta manera obtuvimos mezclas que tenían más de 90% y hasta 60% de forraje y cantidades variables de estos concentrados nitrogenados, proteicos o energéticos. Lo primero que observamos, una vez que confeccionamos esos microsilos, lo primero que observamos es que las condiciones de conservación o de fermentación fueron buenas independientemente del tipo de mezcla que armamos, es decir, las condiciones generales de olor, de color y de presentación en general eran acordes a un proceso normal de fermentación. El pH osciló, dependiendo de la mezcla, entre 3,8 y 4,3.
Los pH un poquito más elevados, cercanos a 4,3, correspondieron a aquellas mezclas donde habíamos incorporado concentrados nitrogenados o proteicos. La temperatura estuvo alrededor de los 19 grados y estos dos parámetros, pH y temperatura, los monitoreamos a los 20, 40 y 60 días post-confección. Entonces eso ya nos dio un primer indicio de que las mezclas se podían conservar bien. Lo otro que también evaluamos fue que el proceso de ensilado, ese tiempo, digamos, de fermentación, no alteró la concentración de fibra o la concentración de proteína dentro de la masa ensilada, pero sí se disminuyó ligeramente en la concentración de carbohidratos solubles y de almidón, lo cual era bastante esperable porque este tipo de nutrientes suele disminuir durante el proceso de ensilado por la actividad, digamos, de las bacterias durante el proceso de fermentación y estabilización de la masa ensilada. Otra de las preguntas que nos hicimos a continuación era cuán diferente podía ser la calidad de esa ración donde todos sus ingredientes están ensilados porque se mezclan en el momento de la confección versus una TMR más tradicional, que es la que uno prepara con un silaje y le incorpora los ingredientes secos al momento del suministro en un comedero, por ejemplo, para los animales. Entonces, en ese caso lo que hicimos fue comparar la calidad nutricional de esas dos situaciones. Y lo que observamos nuevamente es que no hubo diferencias significativas en términos de materia seca, de digestibilidad, de contenido de proteína, almidón, etcétera, entre lo que es una TMR preparada en el momento, donde el único ingrediente ensilado es el forraje, versus una ración con los mismos ingredientes pero que están todos ensilados. O sea que desde ese punto de vista podemos obtener la misma calidad que obtendríamos con una mezcla que se prepara todos los días. Vale aclarar que nosotros no evaluamos en ese momento la degradabilidad ni de la proteína ni del almidón. Nosotros esperamos que ese tipo de parámetros sea mayor en las mezclas que están ensiladas por completo, como resultado posiblemente de ese proceso de fermentación. Desde ese punto de vista quizás haya una ventaja, porque una mayor degradabilidad de la proteína y del almidón podría repercutir sobre la digestibilidad y el aprovechamiento de esos nutrientes por parte del animal. Otra de las preguntas que nos hicimos, si bien los resultados esperados eran bastante obvios, pero no podíamos dejar de evaluarlo, era cuánto mejoraba la calidad de ese forraje base cuando le agregábamos concentrados nitrogenados, proteicos o energéticos. Entonces lo que hicimos fue justamente comparar estos distintos parámetros de calidad y, por ejemplo, lo que observamos cuando agregamos un 35% de grano de maíz a ese cultivo de centeno que no había logrado formar grano, lo que observamos es un incremento en el contenido de materia seca, un incremento en la digestibilidad y un incremento en la concentración de almidón, mientras que el contenido de fibra se redujo y el de proteína bajó ligeramente. Esos cambios estuvieron, o la magnitud de esos cambios estuvieron muy acordes con la proporción, digamos, de ingredientes que estábamos agregando a ese forraje base y a la calidad, obviamente, de esos ingredientes. Es decir, si uno agrega concentrados proteicos o concentrados energéticos, el contenido de proteína, el contenido de almidón, la digestibilidad, etcétera, aumentarían en forma prácticamente proporcional a la cantidad de ingredientes que estamos agregando y a la calidad de esos ingredientes. En forma similar, cuando le agregamos 20% de pellet de girasol y 20% de grano de maíz a un silaje, a un forraje en realidad, de sorgo forrajero, vimos nuevamente que se incrementaba el porcentaje de materia seca, el porcentaje, la digestibilidad, el porcentaje de almidón y obviamente el porcentaje de proteína, mientras que la concentración de fibra disminuía. Así que bueno, ese fue el conjunto, digamos, de preguntas básicas que nos hicimos inicialmente. A partir de ahí dimos un pasito más y nos fuimos a la escala de campo, donde evaluamos alternativas de mezclado durante la confección de silobolsas. Pasamos de los microsilos a los silobolsas. En ese caso lo que hicimos fue evaluar distintas alternativas de mezclados durante la confección. En ese caso tuvimos los ingredientes secos, que eran grano de maíz y pellet de girasol, en una tolva autodescargable, desde la cual
descargábamos al camión batea, que era el que traía el forraje picado del lote, y probamos colocando los ingredientes secos sobre la base de la batea y por encima después el forraje, lo contrario, es decir, primero el forraje picado y después los ingredientes secos, y también probamos una alternativa donde íbamos intercalando una capa de ingredientes secos y una capa de forraje y así. Y lo que hicimos fue, después de 60 días de la confección, calamos esos hilos y tomamos muestras para poder evaluar la homogeneidad del mezclado respecto de lo que nosotros consideramos un testigo como óptimo de mezclado, que sería una TMR preparada en el momento, es decir, forraje más los concentrados proteicos y energéticos mezclados con un mixer en ese momento. Y lo que pudimos observar es que no hubo diferencias significativas en términos de esa homogeneidad del mezclado entre lo que fue una TMR y las distintas alternativas de mezclado en el silo bolsa durante la confección, pero sí, cuando nosotros abrimos las bolsas pudimos detectar que dentro de las bolsas había sectores donde ese mezclado de ingredientes había sido más eficiente que en otros sectores. Entonces ahí ya sabíamos que tenemos algunas cuestiones, digamos, para mejorar y trabajar. En forma, digamos, a continuación de eso, lo que hicimos fue incorporar animales a las determinaciones. Entonces volvimos a hacer silobolsas con raciones ensiladas y esta vez incorporamos terneros a los cuales alimentamos en autoconsumo con esas raciones embolsadas. Y lo comparamos con una situación donde los terneros estaban alimentados con autoconsumo pero de forraje solo. En este caso utilizamos un triticale. Y a esos animales que consumían solamente forraje de triticale los suplementábamos con la misma mezcla de pellet de girasol y de grano de maíz que consumían los otros animales, pero que ya lo tenían incorporado dentro de la bolsa. Y en ese caso, luego de 85 días de experimentación, pudimos confirmar que las ganancias de peso de ambos sistemas de alimentación no fueron diferentes entre esos sistemas y estuvieron alrededor de los 630 gramos por animal por día. Como mensaje final, simplemente comentarles entonces que estas raciones ensiladas para su potencial uso en autoconsumo son una alternativa muy interesante que permitiría combinar la simplicidad de los autoconsumos con una dieta más balanceada según la categoría a la cual estemos destinando ese alimento. Y que ya estamos trabajando en algunas alternativas de mecanización para mejorar el proceso de mezclado y de embutido de todos esos ingredientes durante el momento de la confección de los hilajes.